Buenas noches, yo soy Lady Kaboom y les doy la bienvenida a Perturbador, donde los monstruos no salen de la ficción, sino del expediente. Aquí el horror es real y tiene nombre. Hoy, en Perturbador, la masacre de Allende, el pueblo borrado. Comenzamos. Antes de que alguien hablara, en Allende el calor no llegaba, se quedaba. Se pega en la piel desde temprano, como una capa invisible que no te suelta en todo el día. A las 9 de la mañana el sol ya cae seco sobre las calles, levantando ese polvo fino que se mete en los zapatos, en la ropa, en la garganta. No es un lugar de ruido constante. Aquí lo que se escucha es distinto. El zumbido lejano de un motor, el golpeteo de una puerta de lámina, un perro ladrando sin ganas, el viento arrastrando tierra contra las bardas. Las calles son amplias, pero casi siempre se sienten vacías. Casas bajas, muchas con rejas al frente, otras con cortinas gastadas que apenas dejan pasar la luz. Afuera, a veces una silla de plástico, a veces alguien sentado viendo pasar el día, saludando con la cabeza sin prisa. La rutina es simple. Gente que sale temprano, que abre negocios pequeños, que barre la banqueta aunque el polvo vuelva en cuestión de minutos. Niños que regresan de la escuela con la cara roja por el sol. Camionetas que pasan lento. Todo tiene un ritmo. Pausado, repetido, conocido. Y sin embargo, incluso antes de que todo pasara, ya había algo raro en el ambiente. No es algo que se pueda señalar directamente. Nadie lo decía en voz alta, pero se sentía. En la forma en que algunas conversaciones se cortaban de golpe cuando alguien más se acercaba. En cómo ciertos nombres simplemente no se mencionaban. En las miradas rápidas, en los silencios que duraban un poco más de lo normal. Era como si el pueblo entero hubiera aprendido a medir lo que decía. Porque sí, había presencia. No visible todo el tiempo, pero constante. Se sabía. No hacía falta confirmarlo. Camionetas que no eran del lugar. Gente que no saludaba. Movimientos que no encajaban con la rutina de siempre. Y aún así, la vida seguía. Eso es lo inquietante. Todo parecía normal, pero no lo era del todo. Las tardes caían pesadas. El calor bajaba apenas. Lo suficiente para que la gente saliera otra vez. Se escuchaban televisores encendidos detrás de las paredes, radios con música norteña, platos que chocaban en las cocinas. El olor a comida caliente se mezclaba con la tierra seca. Todo eso daba una sensación de estabilidad, de que nada iba a cambiar. Pero había momentos, pequeños, en los que esa sensación se rompía. Un vehículo pasando demasiado lento, una llamada que alguien contestaba y de pronto se quedaba en silencio. Una puerta que se cerraba con más fuerza de la necesaria. Detalles mínimos, cosas que por separado no significaban nada, pero juntas empezaban a formar algo. Algo que no se decía. Porque en lugares así, el silencio no es casual. Se aprende, se construye, se comparte sin necesidad de explicarlo. Es una forma de sobrevivir. Y eso ya estaba ahí, mucho antes
de marzo de 2011, antes de que las calles se llenaran de algo más que polvo, antes de que las casas dejaran de ser solo casas, antes de que algunas familias desaparecieran sin dejar rastro, antes de que el miedo dejara de ser algo leve y se volviera permanente. Aquí no hubo una señal clara de inicio. No hubo un momento en el que todo el pueblo dijera, wow, algo está pasando. No fue así, porque esto no empezó con disparos. Empezó con información que no debía salir, con nombres que alguien escribió en el lugar equivocado, con decisiones tomadas lejos de ahí, pero que terminaron cayendo directamente sobre estas calles. Y cuando finalmente pasó, cuando todo explotó, no fue un estallido corto. Fueron días en los que el sonido cambió, días en los que el aire se volvió más pesado, días en los que nadie sabía exactamente qué estaba pasando, pero todos entendían que algo estaba muy mal. Y lo más inquietante no es solo lo que ocurrió, es que incluso ahora hay cosas que siguen sin decirse, porque en Allende el silencio no terminó, solo se hizo más profundo. Y bien, en Allende los días no se cuentan por fechas, se sienten iguales. El tiempo ahí no corre rápido, se estira, se queda pegado entre el calor, el polvo y la rutina. Hay mañanas que parecen repetirse exactamente igual a la anterior. Mismo sol cayendo desde temprano, mismo aire seco que raspa la garganta, mismo sonido de escobas arrastrando tierra que nunca se termina de ir. La gente se conoce, no de vista, de años, de historias compartidas, de saber quién es hijo de quién vive en qué casa, quién se fue y quién regresó. Es un lugar donde no necesitas presentarte 2 veces, donde basta con cruzar miradas para entenderte. Esa cercanía crea algo fuerte, confianza, pero también crea otra cosa, algo más difícil de notar, una especie de acuerdo silencioso. Porque en Allende, antes de marzo de 2011, la vida sí era tranquila, pero no completamente inocente. Las calles, aunque abiertas, tenían límites invisibles. No estaban marcados con señalamientos, pero todos los conocían. Sabían por dónde caminar sin problema, a qué hora salir, qué rutinas evitar de noche. No era miedo constante, era más bien una conciencia, como cuando sabes que algo está ahí, pero no lo miras directamente. Por las mañanas los negocios abrían sin prisa. Tiendas pequeñas, talleres, carnicerías. El olor a carne fresca mezclado con el olor y con el calor empezaba desde temprano. El metal de las cortinas subiendo hacía un ruido seco que se repetía en varias calles al mismo tiempo. Había movimiento, pero sin apuro. Los niños iban a la escuela caminando, mochilas colgando, uniformes arrugados por el calor. Algunos jugaban en el camino, otros avanzaban rápido para evitar el sol directo. Todo eso parecía completamente normal, y lo era hasta cierto punto, porque incluso en esos momentos había señales. Camionetas que pasaban sin detenerse, con vidrios oscuros. No eran del tipo de alguien del pueblo que necesitara ese tipo de vehículos para su vida diaria. No transportaban herramientas ni mercancías visibles. Solo pasaban, lentas, observando, sin interactuar con nadie. Y nadie preguntaba. Ese es el detalle que cambia todo. En otros lugares, algo así llamaría la atención, generaría comentarios. Pero aquí no. Aquí se dejaba pasar.
no por indiferencia, sino por entendimiento, porque todos sabían de alguna forma que había cosas que no se debían tocar. Las tardes tenían otro ritmo. El sol bajaba un poco, lo suficiente para que la gente saliera de nuevo. Se escuchaban conversaciones en las banquetas, radios prendidos, televisores con volumen alto. El olor a comida empezaba a llenar las calles. Frijoles, tortillas calientes, carne asándose en patios traseros. Había vida. Y dentro de esa vida también había vigilancia, aunque no fuera evidente. Miren, no era una vigilancia formal. No había cámaras visibles en cada esquina, ni patrullas constantes. Era otra cosa, más sutil, más integrada al ambiente. Miradas. Gente que no pertenecía al lugar, pero que estaba ahí, que se notaba diferente. No por la ropa, sino por la forma en que se observaban. No saludaban, no participaban, solo estaban, y eso bastaba. Con el tiempo, ese tipo de presencia deja de ser extraña y se vuelve parte del paisaje, como un poste, como una barda, como el mismo polvo que cubre todo. No se cuestiona, no se menciona, se normaliza. En Allende, esa normalización ya llevaba tiempo construyéndose. Había historias, comentarios sueltos, cosas que alguien escuchó de alguien más, que cierta casa ya no estaba habitada, que tal persona se había ido de repente, que alguien había tenido problemas, pero mejor no meterse. Nunca eran relatos completos, siempre fragmentos. Y aún así, nadie armaba la historia completa en voz alta. Las noches eran distintas, más calladas. El sonido bajaba, pero no desaparecía. De repente, un motor lejano rompía el silencio, a veces más de uno, moviéndose por calles donde normalmente ya no había actividad. Era algo que se notaba, pero que no generaba reacción. Las luces de algunas casas se apagaban temprano, no por costumbre, sino por precaución. No era una regla escrita, era algo que se aprendía observando. Porque en lugares así el comportamiento se ajusta solo. No necesitas que alguien te diga qué hacer, lo entiendes. Y esa es una de las partes más inquietantes de todo esto. El miedo no siempre llega de golpe. A veces se instala poco a poco hasta que deja de sentirse como miedo y empieza a parecer normalidad. En ese contexto, la convivencia seguía. La gente se visitaba, compartía comida, hablaba de cosas cotidianas. Había risas, había reuniones, había vida social. No era un pueblo apagado, era un pueblo funcionando, pero con límites, siempre con límites. Había temas que no se tocaban, nombres que no se decían, preguntas que no se hacían. Y ese filtro constante iba moldeando la forma en que todos se relacionaban. No era desconfianza entre vecinos, al contrario, la confianza entre ellos era fuerte, pero esa confianza estaba dirigida hacia adentro, hacia el círculo cercano, hacia lo seguro. Lo de afuera, eso era otra cosa. Y ahí es donde entra lo que muchos describen después como la presencia. No hacía falta verla directamente. Se sentía en la forma en que el ambiente cambiaba de repente, en cómo una conversación se detenía cuando pasaba cierto vehículo, en cómo alguien bajaba la voz sin que nadie se lo pidiera. Era una presencia que no necesitaba imponerse con violencia constante, porque ya había dejado claro que podía hacerlo. Y cuando algo así queda claro, ya no hace falta repetirlo todos los días. Basta con que todos lo recuerden. Así era Allende antes de marzo de 2011. Un lugar donde la vida seguía, donde la gente trabajaba, convivía, crecía,
donde los días se parecían entre sí, donde nada parecía salirse de control. Un pueblo donde en apariencia no pasaba nada, pero esa apariencia estaba sostenida por algo frágil, por acuerdos no hablados, por silencios compartidos, por la decisión colectiva de no mirar demasiado. Y eso funciona hasta que deja de funcionar. Porque cuando algo rompe ese equilibrio, no hay forma de detenerlo rápido. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Lo que vino después no empezó como un caos inmediato. No fue un momento único, claro, definido. Fue más bien una ruptura, una grieta en esa normalidad que parecía tan estable. Y cuando esa grieta se abrió, todo lo que estaba contenido empezó a salir. Lo que antes ignoraba se volvió imposible de ignorar. Lo que antes evitaba se volvió inevitable. Y el pueblo donde no pasaba nada dejó de serlo. En Allende había palabras que simplemente no se usaban. No estaban prohibidas de manera oficial. Nadie había puesto reglas en papel. Pero todos sabían que había nombres que no se decían. No en voz alta. No en la calle. A veces ni siquiera dentro de la casa. Era algo que se aprendía escuchando o más bien dejando de escuchar. Porque cuando alguien empezaba una frase y la cortaba a la mitad, cuando una conversación cambiaba de tema sin explicación, cuando una mirada servía para detener lo que alguien estaba a punto de decir, ahí estaba la señal. Ese tipo de silencios no aparecen de la nada, se construyen. Y detrás de esos silencios estaba un nombre que todos conocían, aunque casi nadie los pronunciara. Los Zetas. No era un secreto que operaba en la región, era algo asumido. Su presencia no se anunciaba, pero se notaba. En el tipo de vehículos que circulaban, en los movimientos que no coincidían con la rutina del pueblo, en la forma en que ciertos espacios parecían tener dueño sin que nadie lo dijera abiertamente. No eran visibles todo el tiempo, pero cuando aparecían se sentía. Y no hacía falta que hicieran mucho, porque el control que ejercían no dependía solo de la fuerza directa, dependía sobre todo de la certeza de que esa fuerza existía. Ese es el tipo de control más efectivo. En lugares como Allende, ese control se mezcla con la vida cotidiana. No la reemplaza, se mete dentro, se adapta, se vuelve parte del entorno. La gente sigue trabajando, sigue saliendo, sigue viviendo, pero con una conciencia constante de hasta dónde puede llegar. Y esa línea no siempre es clara. Se aprende con el tiempo, a base de observar, a base de entender qué cosas pasan cuando alguien se equivoca. Dentro de esa estructura había figuras que tenían un peso mucho más grande, nombres que no solo se evitaban, se respetaban desde el miedo. Uno de ellos era Miguel Ángel Treviño Morales. No era alguien que la gente del pueblo viera todos los días. No caminaba por las calles, no interactuaba con la rutina local, pero su nombre estaba presente, como una referencia constante, como algo que definía hasta dónde llegaban las cosas. Se hablaba de él en voz baja, con cuidado, no como un rumor lejano, sino como una realidad que podía afectar directamente. Porque en ese tipo de estructuras la distancia no importa tanto, lo que importa es el alcance. Y el alcance de ese tipo de liderazgo era claro. Decisiones que se tomaban en otro lugar podían caer directamente sobre comunidades como Allende sin previo aviso. Eso generaba algo específico en la gente. No era solo miedo, era una forma de comportamiento. El lenguaje cambiaba, las palabras se medían, las frases se acortaban.
Había una tendencia constante a no decir de más, a no completar ideas, a dejar cosas en el aire. Ese es el lenguaje del miedo. No se trata solo de lo que se dice, sino de todo lo que se evita decir. Por ejemplo, no se preguntaba directamente por ciertas personas. Si alguien desaparecía de la rutina, se mencionaba de forma vaga. No, pues ya no está. Se fue. Tuvo problemas. Pero nunca se profundizaba, porque profundizar implicaba riesgo. Y ese riesgo no era abstracto, era concreto. Había consecuencias. No siempre visibles de inmediato, pero conocidas. Se sabía que había castigos, se sabía que había violencia, se sabía que había casos de gente que había sido secuestrada, torturada o asesinada en la región. No se contaban los detalles, pero el hecho estaba presente. Y eso bastaba para mantener el orden. Un orden que no necesitaba estar escrito, porque todos lo entendían. En ese contexto, el control territorial no se ejercía solo con presencia física, se ejercía con información, con saber quién vive dónde, quién se mueve con quién entra y quién sale. Ese nivel de conocimiento generaba una sensación constante de exposición, como si en cualquier momento alguien pudiera saber más de lo que debería. Eso cambia la forma en que la gente vive. Las conversaciones se vuelven más cuidadosas, las decisiones más calculadas. Incluso los movimientos más simples, como salir, visitar a alguien, quedarse más tiempo de lo normal en un lugar, pasaban por un filtro mental. No es paranoia, es adaptación. Porque cuando sabes que hay alguien observando, aunque no lo veas directamente, empiezas a comportarte como si siempre estuvieran ahí. Y en Allende esa sensación ya estaba instalada. No era constante en cada segundo del día, pero aparecía lo suficiente como para no olvidarla. Era intermitente, como una señal débil que de pronto se vuelve clara. Un vehículo que pasa despacio, alguien que observa más de la cuenta, una conversación que se detiene, pequeños recordatorios. Y con el tiempo esos recordatorios dejan de ser excepciones, se vuelven parte del ambiente. Lo más inquietante es que dentro de ese entorno la vida seguía funcionando. Las personas no dejaban de reír, de convivir, de tener rutinas. No era un lugar paralizado por el miedo. Era un lugar que había aprendido a convivir con él. Eso generó una especie de equilibrio. Un equilibrio incómodo pero estable. Mientras nadie cruzara ciertas líneas, mientras nadie dijera lo que no debía, mientras todo se mantuviera dentro de esos límites invisibles, el sistema se sostenía. Pero ese tipo de equilibrio es frágil. Depende de demasiadas cosas que no están bajo control de la gente del lugar. Depende de decisiones externas, de movimientos internos dentro de la organización, de información que circula sin que nadie del pueblo la vea. Y cuando algo de eso cambia, el impacto no es gradual, es inmediato. En retrospectiva, muchas personas que vivían ahí han dicho que sí había señales, que algo se sentía diferente en ciertos momentos, que el ambiente se tensaba sin razón aparente. Pero en el momento, esas señales no eran suficientes para anticipar lo que venía, porque el sistema hasta entonces había funcionado. Los nombres no se decían y eso parecía ser suficiente. El control estaba claro y eso mantenía todo en su lugar. El lenguaje del miedo operaba y nadie lo rompía. Hasta que alguien lo hizo. Hasta que algo se filtró. Y en ese punto, los nombres que no se decían dejaron de ser un mecanismo de protección y se convirtieron en parte del problema. Porque cuando esos nombres salieron de donde debían estar, cuando fueron expuestos, cuando llegaron a las personas equivocadas, el efecto fue inmediato.
El silencio dejó de proteger y lo que antes se mantenía contenido empezó a moverse. En Allende, durante mucho tiempo, el equilibrio se sostuvo sobre algo muy frágil, la idea de que cada quien sabía hasta dónde de llegar. Nadie preguntaba de más, nadie decía lo que no debía, y eso de alguna forma mantenía todo en su lugar. Pero ese tipo de equilibrio tiene un punto débil, la información. Porque cuando la información empieza a moverse fuera de control, ya no importa que tan bien funcione el silencio dentro del pueblo. Todo cambia. Y eso fue lo que pasó. Todo apunta a que el origen no estuvo en Allende. No empezó en sus calles, ni en sus casas, ni en su gente directamente. Empezó lejos, en otro nivel, en otro tipo de juego. Un juego donde los nombres sí se escriben, donde las identidades sí se registran, donde las decisiones se toman sin ver el impacto inmediato. Ahí entra un actor clave, la DEA. De acuerdo con investigaciones periodísticas y procesos judiciales en Estados Unidos, hubo un momento en que la DEA logró obtener información interna sobre miembros y colaboradores de los Zetas. Información sensible. Nombres, contactos, datos que, en teoría, debían servir para debilitar la estructura del grupo. Ese tipo de información es valiosa, pero también es peligrosa, porque no solo sirve para investigar, también puede desatar reacciones. Y eso es exactamente lo que ocurrió. Parte de esa información, específicamente números telefónicos y posibles identidades vinculadas a la organización, terminó siendo expuesta de una forma que no debía. No se trató de una publicación abierta ni de un anuncio público. Fue algo más específico, más dirigido. Los datos llegaron a manos de personas dentro de la misma estructura criminal. Y en ese momento, todo cambió. Porque dentro de las organizaciones como los Zetas, la sospecha no se maneja con calma, se maneja con castigo. Cuando alguien dentro de ese sistema cree que ha sido traicionado, no busca confirmar procesos largos ni con investigaciones detalladas. Actúa rápido, de forma directa y casi siempre de manera extrema. Eso fue lo que detonó todo. Los nombres que aparecieron en esos registros, reales o no, precisos o no, fueron interpretados como traición, como filtración, como colaboración con autoridades. Y en ese tipo de contexto, eso tiene un solo significado. Hay que castigar. Pero no solo a quien supuestamente traicionó, sino a todo lo que esté conectado con esa persona. Familias, amigos, contactos. Ese es el nivel. Y ahí es donde Allende entra en la historia de forma directa. Porque varios de los nombres o vínculos señalados tenían relación con personas que vivían en el municipio o en zonas cercanas. Gente que hasta ese momento llevaba una vida aparentemente normal, que formaba parte de esa rutina que parecía estable. Y de pronto quedaron expuestos, sin saberlo, sin haber hecho necesariamente lo que se les atribuía. Pero eso ya no importaba. Aquí es donde entra algo importante. No toda la información era necesariamente correcta. Algunas investigaciones posteriores han señalado que pudo haber errores, interpretaciones equivocadas o incluso identidades mal asociadas. Pero dentro de la lógica del grupo, eso no cambia nada. La sospecha basta. Y cuando la sospecha se activa en un sistema así, la respuesta no se detiene, se ejecuta. Y aquí va una teoría documentada. Y digo nuevamente teoría. Diversos reportes periodísticos, incluyendo investigaciones de medios como ProPublica, han planteado que la forma en que la DEA manejó cierta información
pudo haber contribuido indirectamente a lo que ocurrió después en Allende. No se afirma como causa única ni directa, pero sí como un factor que facilitó que los nombres llegaran a manos del grupo criminal. Es importante dejarlo claro. No hay una conclusión oficial definitiva que establezca responsabilidad directa de la DEA en la masacre. Pero sí existe debate y cuestionamiento sobre el manejo de esa información. Y ese debate sigue abierto. Mientras tanto, lo que sí está documentado es esto. Los nombres circularon y cuando circularon, activaron algo que ya estaba listo para reaccionar. Dentro de la estructura de los Zetas, figuras como Miguel Ángel Treviño Morales tenían un control basado precisamente en ese tipo de respuestas. Rápidas, contundentes, sin margen para error. La lógica era clara. Si alguien traiciona, se elimina. Si alguien está relacionado, también. No hay matices. Y eso convierte cualquier filtración en algo mucho más grande que un simple error. La convierte en una cadena de consecuencias. En Allende, nadie sabía en ese momento lo que estaba pasando en esos niveles. Nadie veía los documentos, ni los registros, ni las decisiones que se estaban tomando. Pero el efecto iba en camino. Y ese efecto no era gradual. No iba a llegar poco a poco. Iba a caer de golpe. Antes de eso, hubo un punto intermedio. Un momento breve en el que la información ya estaba en las manos equivocadas, pero la reacción aún no se ejecutaba. Ese es el momento más inquietante, porque es un tiempo en el que todo parece seguir igual, pero ya no lo está. Las calles siguen siendo las mismas, la gente sigue haciendo lo mismo, el calor sigue cayendo igual, pero algo ya cambió, algo invisible, algo que nadie en el pueblo puede ver, pero que ya los incluye. Y eso genera una sensación muy específica, la de estar dentro de algo que todavía no ocurre, pero que ya empezó. En retrospectiva, ese es el punto exacto donde todo se rompe. No cuando llegan los vehículos, no cuando empiezan las desapariciones, sino antes. Cuando los nombres se escriben donde no debían. Cuando la información cruza una línea. Cuando alguien en algún lugar toma una decisión sin dimensionar completamente lo que va a provocar. Porque a partir de ahí ya no hay forma de detenerlo. La reacción dentro del grupo no busca precisión, busca impacto, busca enviar un mensaje. Y ese mensaje no se dirige solo a quienes supuestamente traicionaron. Se dirige a todos, a cualquiera que esté cerca, a cualquiera que pueda ser relacionado, a cualquiera que sirva como ejemplo. Y eso convierte un conflicto interno en algo mucho más grande, en algo que alcanza a comunidades enteras, como Allende. Lo que vino después no fue un error aislado, fue una respuesta sistemática, planeada dentro de esa lógica. Y cuando empezó, no distinguió, no filtró, no se detuvo. Porque cuando la traición se interpreta así, la respuesta no busca justicia, busca control. Y ese control, en ese momento, se impuso de la forma más directa posible. En Allende, el viernes 18 de marzo de 2011, empezó como cualquier otro. El mismo sol seco desde temprano, el mismo polvo levantándose con cada paso, el mismo ritmo lento de siempre. Nada en el ambiente anunciaba que ese fin de semana iba a romper todo lo que el pueblo había sostenido durante años. La mañana avanzó sin sobresaltos. Negocios abiertos, gente moviéndose sin prisa, conversaciones normales. Todo seguía esa rutina que ya se sentía automática, incluso el silencio. Ese silencio aprendido seguía en su lugar. Pero en algún punto del día algo empezó a cambiar. No fue un evento claro, no hubo una señal única que todos pudieran identificar. Fue más bien
una acumulación de detalles, pequeñas variaciones en el ambiente que por sí solas no decían mucho, pero juntas empezaban a sentirse distintas. El primero fue el sonido. Había motores, al principio lejanos, como cualquier otro vehículo pasando por la carretera o entrando al pueblo, pero no era uno solo, eran varios, y no se movían como el resto del tráfico habitual. No disminuían la velocidad en las esquinas, no se detenían donde normalmente alguien se detendría. Seguían, constantes, y luego se hicieron más cercanos. Camionetas entrando por distintos puntos, algunas levantando más polvo de lo normal, otras avanzando despacio como si buscaran algo. Vidrios oscuros, sin señales de identificación, sin intención de pasar desapercibidas, pero tampoco de llamar la atención de forma directa. Solo estaban ahí. Y eso fue suficiente para que el ambiente cambiara. Las conversaciones empezaron a cortarse. La gente que estaba afuera empezó a moverse hacia adentro. Puertas que normalmente se quedaban abiertas durante el día se cerraron. No de golpe, poco a poco, como si cada quien estuviera tomando la misma decisión, pero sin decirlo. Esa es la forma en que el miedo se activa en un lugar así. No hace falta una alarma, basta con reconocer las señales. Para la tarde del viernes, la presencia ya era evidente. No constante en cada calle, pero sí lo suficiente como para que nadie dudara de que algo estaba pasando. Los vehículos seguían circulando. Algunos se detenían brevemente, otros daban vueltas, observaban, y aunque nadie tenía información clara, el cuerpo lo entiende antes que la mente. Algo no estaba bien. La noche cayó sin que nada explotara todavía. Eso es lo que hace ese momento más inquietante, porque todo estaba listo, pero aún no empezaba. Las calles se vaciaron más temprano de lo habitual. Las luces dentro de las casas se mantuvieron encendidas, pero sin mucho movimiento visible. Radios a bajo volumen, televisores encendidos más como ruido de fondo que como entretenimiento. Y afuera, motores intermitentes, a veces cerca, a veces lejos, pero siempre presentes. El sábado 19 de marzo, el cambio ya no era sutil, era claro. Desde temprano los vehículos regresaron, más que el día anterior, moviéndose con más seguridad, entrando a calles específicas, deteniéndose en puntos concretos. Ya no parecía exploración, parecía ejecución. El sonido de las puertas al abrirse ya no eran, pues, las de alguien entrando a su casa. Era más fuerte, más eco. Golpes que no coincidían con la rutina. Voces que no eran familiares. Órdenes cortas, movimientos rápidos. Ahí fue cuando todo dejó de ser sospecha. Y se volvió real. Las primeras irrupciones ocurrieron sin aviso. Casas a las que llegaron directamente, sin preguntar, sin negociar, entrando, sacando a personas, a veces una, a veces varias. No había un patrón visible para quienes observaban desde lejos. Solo ocurría. Y lo más inquietante es que en muchos casos pasaba en cuestión de minutos. Un vehículo se detenía, puertas se abrían, movimiento rápido, silencio. El vehículo se iba. Y después nada. Ese nada es lo que más pesa, porque lo que quedaba atrás no era un evento visible, era una ausencia. Durante el día, esto se repitió en distintos puntos del pueblo, no todos al mismo tiempo, pero sí lo suficiente como para que la información empezara a moverse. No de forma abierta, pero sí entre quienes alzaban la voz y alcanzaban a ver algo, a escuchar algo, a notar que alguien ya no estaba. La tensión comenzó a subir, pero nadie salía a confrontar, nadie intervenía. No porque no les importara, sino porque no había margen.
Ese tipo de situaciones no permite reacción, solo observación y silencio. Para la tarde del sábado, el ambiente ya estaba completamente roto. El equilibrio del que se había hablado antes ya no existía. Lo que antes era presencia intermitente, ahora era acción directa. Las camionetas no se ocultaban, no reducían la velocidad, no evitaban ser vistas, porque ya no era necesario. El mensaje ya estaba en marcha, y ese mensaje no necesitaba explicación. La noche del sábado fue más pesada, más ruido, más movimiento. En algunos puntos se reportaron incendios, casas que empezaron a arder, y no como accidente, sino como parte de lo que estaba ocurriendo. El olor cambió. Ya no era solo polvo y comida, era humo, humo espeso que se mezclaba con el aire caliente y hacía más difícil respirar, que se quedaba en la garganta, en la ropa, en las paredes. Y aún así, nadie salía. El domingo 20 de marzo lo que quedaba ya no era incertidumbre, era confirmación. Para ese punto, varias personas ya no estaban. Varias casas habían sido intervenidas. El movimiento de los vehículos seguía, pero con otro ritmo, como si ya estuvieran cerrando algo que habían iniciado. No era un caos desordenado, era una operación. Y eso es lo que más impacta cuando se construyen esos días. No fue algo improvisado. Hubo dirección, hubo objetivo, hubo continuidad. Durante ese domingo, el pueblo quedó marcado. Las calles seguían siendo las mismas, pero ya no se sentían igual. Había espacios que ya no tenían vida, casas abiertas, puertas dañadas, objetos fuera de lugar y sobre todo ausencia. Gente que no regresó, gente que fue sacada y no volvió. En ese fin de semana se documentaron múltiples desapariciones forzadas, personas que fueron privadas de su libertad. En distintos testimonios que fueron posteriores, se señala que muchas de ellas fueron víctimas de tortura, ejecuciones e incluso mutilación. No en todos los casos se pudo confirmar el destino final, pero el patrón es claro. No regresaron, y eso es lo que queda. Porque cuando los vehículos se fueron, cuando el ruido bajó, cuando el humo se disipó, lo que quedó no fue silencio total, fue un silencio distinto, más pesado, más consciente, un silencio que ya no era prevención, era consecuencia. El fin de semana terminó, pero lo que dejó, no. En Allende, después del primer momento de irrupción, lo que siguió no fue una pausa, fue continuidad. Como si lo que empezó el viernes no hubiera terminado, solo hubiera cambiado de ritmo. Para entonces ya no se trataba de vehículos que pasaban o se detenían. Ya no era solo presencia, era acción directa, repetida, dirigida. Y el patrón se volvió claro. Llegaban por personas específicas, a veces por una, a veces por varias, a veces por todos los que estaban dentro de una casa. No había tiempo para reaccionar, no había espacio para negociar. Las entradas eran rápidas, decididas, puertas abiertas a la fuerza o empujadas sin cuidado, voces firmes, órdenes cortas, movimientos que no dejaban duda de que sabían exactamente a quién buscaban. Y cuando encontraban a alguien, se lo llevaban. Ese fue el punto en el que el pueblo empezó a entender la dimensión de lo que estaba pasando. No era un evento aislado, era una serie de desapariciones. Personas que eran sacadas de sus casas, de sus espacios, de su rutina y que no volvían. Las primeras veces la reacción fue de incredulidad, de pensar que quizás regresarían, que era algo momentáneo, que se trataba de una confusión. Pero conforme pasaban las horas y luego los días, esa idea empezó a romperse, porque no regresaban y no había información. Lo único que quedaba eran los espacios vacíos. En algunas casas la escena era evidente.
Puertas abiertas, objetos tirados, señales de que algo había sido interrumpido de golpe. Comida a medio preparar, luces encendidas, televisores prendidos sin nadie frente a ellos. Detalles pequeños que hacen más grande la ausencia. En otros casos no había señales visibles de violencia, solo la falta de personas, como si simplemente hubieran salido y no hubieran regresado. Pero todos sabían que no había sido así. La información empezaba a circular, pero de forma fragmentada, entre vecinos, entre familiares, entre quienes habían visto algo desde lejos o escuchado algo desde adentro. Y en ese intercambio se fue armando la realidad. No se estaban llevando solo a individuos, se estaban llevando a las familias, padres, hijos, hermanos, personas que no necesariamente tenían un vínculo directo con lo que se estaba buscando, pero que estaban ahí, que formaban parte del mismo entorno. Y dentro de la lógica que se estaba aplicando, eso bastaba, porque el objetivo no era precisión, era impacto, era borrar cualquier rastro de relación real o supuesta. Eso explica por qué en varios casos, cuando llegaban a una casa, no seleccionaban a una sola persona, se llevaban a todos. Ese tipo de acciones rompe algo profundo en una comunidad, porque ya no se trata de un riesgo individual, se convierte en algo colectivo. Nadie puede sentirse fuera, nadie puede asumir que no le va a tocar, y eso cambia todo. Las personas empezaron a moverse bastante menos, a salir solo lo necesario, a evitar cualquier exposición. Pero incluso eso no garantizaba nada, porque las irrupciones no dependían de lo que alguien hiciera en ese momento, dependían de información previa, de nombres que ya estaban marcados. Y cuando un nombre estaba en esa lista, el resultado parecía inevitable. Con el paso de los días empezaron a surgir testimonios más claros. Personas que lograron escapar, que fueron liberadas, que vieron lo suficiente como para entender qué estaba ocurriendo después de que se llevaron a alguien. Y ahí es donde la historia se vuelve más dura, porque lo que relataron coincide con algo. Las personas no solo eran privadas de su libertad, en muchos casos eran sometidas a tortura, algunas fueron ejecutadas, y en ciertos testimonios se menciona también mutilación. No se describen los detalles de forma abierta, no es necesario. El hecho por sí solo es suficiente para entender el nivel de violencia que se estaba ejerciendo. Y esa violencia tenía un propósito. No era aleatoria, era parte de un mensaje dirigido hacia dentro de la organización, pero también hacia afuera, hacia cualquiera que pudiera estar observando, hacia cualquiera que pudiera pensar en hacer lo mismo. Ese tipo de mensajes no se construye con discreción, se construyen con impacto. Y ese impacto se sintió en todo el pueblo, porque aunque no todos veían directamente lo que ocurría después de que alguien era llevado, el resultado era visible. La ausencia, la repetición, la certeza de que no era un caso aislado. Conforme avanzaban los días, el número de personas desaparecidas crecía. No de forma oficial, no con registros claros, pero sí en la percepción de la comunidad. Cada familia sabía de alguien, cada calle tenía un caso, cada conversación, por breve que fuera, incluía un nombre más. Y ese acumulado empezó a pesar. No solo por la cantidad, sino por la forma, porque no había cuerpos, no había despedidas, no había cierre. Solo preguntas. ¿Dónde están? ¿Siguen vivos? ¿Qué les hicieron? Preguntas que no tenían respuesta y que en muchos casos siguen sin tenerla. Ese tipo de incertidumbre es distinta al duelo común, porque no permite avanzar, no permite procesar. Se queda ahí, abierta. Mientras tanto, la vida en Allende intentaba seguir. No porque las cosas estuvieran bien, sino porque detenerse completamente no era opción. Había que seguir abriendo negocios, había que seguir preparando comida, había que seguir viviendo, aunque faltaran personas.
y eso generó una sensación difícil de describir, una mezcla entre rutina y pérdida, entre normalidad forzada y vacío constante. Las casas donde ya no había nadie se convirtieron en recordatorios permanentes, no siempre cerradas, no siempre aseguradas, a veces simplemente abandonadas con todo adentro, como si en cualquier momento alguien pudiera regresar, pero no regresaban. Con el tiempo esas casas empezaron a deteriorarse, no solo físicamente, también en lo simbólico. Dejaron de ser hogares y se volvieron evidencia, evidencia de algo que ocurrió y que no se resolvió. El impacto no se limitó a quienes fueron llevados, se extendió a quienes se quedaron, a las familias que no sabían qué había pasado con sus seres queridos, a los vecinos que vieron sin poder intervenir, a las comunidades que tuvieron que seguir adelante con esa carga. Y todo eso empezó en ese fin de semana, pero no terminó ahí. Porque cuando se llevan a alguien de esa forma, no solo desaparece una persona, se rompe una estructura, una familia, un entorno. Y ese tipo de ruptura no se repara fácilmente. En Allende esa ruptura sigue presente, en cada casa vacía, en cada nombre que no se menciona, en cada silencio que se mantiene. Porque se los llevaron, pero lo que dejaron atrás sigue ahí. En Allende, cuando el ruido de los motores empezó a desaparecer y el movimiento dejó de ser constante, lo que quedó no fue calma, fue vacío. Un vacío que no se sentía solo en el ambiente, se veía. Las calles seguían ahí, iguales en forma, cubiertas del mismo polvo, con el mismo calor cayendo desde arriba, pero algo ya no estaba, y no era algo que se pudiera reemplazar con el tiempo. Eran las personas. Y cuando las personas faltan, los espacios cambian. Las casas empezaron a reflejarlo. Algunas quedaron abiertas. No completamente, pero lo suficiente como para que cualquiera pudiera ver hacia adentro desde la calle. Puertas mal cerradas, ventanas entreabiertas, cortinas moviéndose apenas con el aire seco. Desde afuera todo parecía detenido, como si alguien hubiera salido un momento, pero ese momento nunca terminara. En otras viviendas el daño era evidente. Puertas forzadas, cerraduras rotas, marcos golpeados. No eran daños accidentales, tenían dirección, habían sido provocados para entrar, para sacar, para llevarse lo que buscaban. Y lo que buscaban no eran objetos. Dentro, el ambiente era distinto. El aire se sentía pesado, no por un olor específico, sino por la acumulación. Polvo que ya no se barría, calor que se quedaba atrapado sin ventilación constante, espacios cerrados que dejaron de tener movimiento. En algunas cocinas los rastros eran claros. Utensilios fuera de lugar, trastes sin lavar, comida que se había quedado donde estaba, no en proceso, sino interrumpida. Ese es el detalle que más impacta. No es el desorden en sí, es que todo quedó a la mitad. En salas, los muebles seguían en su lugar, sillones, mesas, televisores, algunos encendidos durante horas hasta que alguien más llegó a apagarlos, otros simplemente apagados, pero sin que nadie volviera a usarlos. Había fotos, en paredes, en repisas, en marcos sencillos, familias completas, sonriendo, en momentos que ya no podían repetirse. Esas imágenes quedaron intactas, pero ya no representaban una realidad. Se volvieron recordatorios. En recámaras, las camas sin tender, ropa doblada o tirada, zapatos alineados junto a la pared, cosas cotidianas que dejaron de tener uso. Ese tipo de escenas no hacen ruido, pero pesan, porque muestran la ausencia de forma directa. No necesitan explicación, lo entiendes. En algunas zonas del pueblo el daño fue más allá del interior. Viviendas completas fueron destruidas, no solo intervenidas, eliminadas. Paredes derribadas, estructuras dañadas, espacios que dejaron de ser habituales.
No fue algo generalizado en todo el municipio, pero sí lo suficiente como para marcar áreas específicas, zonas donde el impacto fue más fuerte. Y ahí el paisaje cambió completamente. Donde antes había casas, ahora había restos, materiales dispersos, superficies irregulares, espacios abiertos donde ya no había límites claros. El polvo no solo cubría, también ocultaba. Ocultaba lo que había sido y en algunos casos también lo que ocurrió. Porque en esos puntos, de acuerdo con testimonios posteriores, se llevaron a cabo actos de violencia extrema, lugares donde personas fueron retenidas, donde hubo tortura, ejecuciones e incluso mutilaciones. No siempre se pudo confirmar cada caso de forma individual, pero el patrón está documentado, y esos espacios quedaron marcados, no necesariamente con señales visibles para alguien que no conoce la historia, pero sí para quienes vivían ahí. Para ellos esos lugares tienen peso. No se atraviesan igual, no se miran igual, no se olvidan. Con el paso de los días, el pueblo empezó a adaptarse a ese nuevo entorno. No porque lo aceptara, sino porque no había otra opción. La vida tenía que seguir, pero ahora con huecos. Calles donde ya no salía nadie de ciertas casas. Lugares que antes tenían movimiento y ahora permanecían cerradas. Espacios que antes eran parte de la rutina y que ahora se evitaban. Ese tipo de cambios no se anuncian, se notan en la forma en la que la gente camina más rápido por ciertas zonas, en cómo se evita mirar directamente hacia ciertas viviendas, en el silencio que se instala cuando alguien menciona una dirección específica. Las casas vacías se convirtieron en puntos de referencia, no oficiales, pero claros. Ahí vivían. Esa era su casa. De ahí se lo llevaron. Frases cortas, sin detalles, pero suficientes. Con el tiempo, algunas de esas viviendas fueron intervenidas por autoridades, inspeccionadas, revisadas, documentadas. Pero eso no resolvía lo principal, porque lo que faltaba no estaba ahí. Y eso dejaba todo en un estado incompleto. Las familias de las personas desaparecidas en muchos casos regresaban a esos espacios, no siempre para quedarse, pero sí para ver, para buscar, para entender. Entraban a casas que ya no se sentían propias. Recorrían habitaciones donde todo seguía igual, pero ya no lo era. Y en ese recorrido lo que encontraban no eran respuestas, eran rastros, rastros de que algo ocurrió, rastros de que alguien estuvo ahí, rastros de que la vida se interrumpió, pero sin una conclusión clara. Ese tipo de experiencia deja una marca distinta, porque no hay cierre, no hay punto final, solo un espacio que quedó suspendido. En Allende, muchas de esas casas siguen ahí. Algunas han sido recuperadas, habitadas de nuevo, adaptadas. Otras siguen vacías, cerradas, en pausa. Y esa pausa se siente, no como un abandono total, sino como algo que no se terminó, algo que sigue abierto. Las casas en ese contexto dejan de ser solo estructuras, se convierten en memoria, en evidencia, en testigos. No hablan, pero muestran. Y lo que muestran no es solo lo que pasó, es lo que falta. Porque cada objeto abandonado, cada espacio detenido, cada pared marcada, apunta a lo mismo, a personas que estaban ahí y que ya no están. Ese es el peso real de esas casas. No el daño físico, sino lo que representan. Porque en Allende, después de ese fin de semana, no solo quedaron viviendas vacías, quedaron historias incompletas. Y esas no se reconstruyen tan fácil. En Allende, después de los días de marzo de 2011, lo que quedó no fue solo el vacío en las casas o la ausencia de personas. Lo que realmente se instaló fue algo más difícil de enfrentar: el silencio. Pero no un silencio cualquiera. No es la falta de ruido,
Es un silencio que se construye, que se sostiene, que se comparte sin necesidad de explicarlo. Un silencio que pesa. Y ese silencio empezó desde arriba. Durante los días en que todo ocurrió, la presencia de autoridades fue, en el mejor de los casos, limitada, en algunos momentos prácticamente inexistente. No hubo una respuesta inmediata que detuviera lo que estaba pasando. No hubo una intervención clara que protegiera a la población en tiempo real. Y eso dejó una marca. Porque cuando algo así ocurre, la expectativa natural es que alguien intervenga, que haya un límite, que exista una reacción que diga hasta aquí. Pero en Allende ese límite no apareció. Con el tiempo empezaron a surgir cuestionamientos, señalamientos sobre posibles omisiones, sobre la falta de acción, incluso sobre la posibilidad de complicidad en algunos niveles. No en todos los casos se pudo comprobar de forma directa, pero la percepción quedó, y esa percepción importa, porque cuando la gente deja de confiar en que alguien va a responder, cambia su forma de actuar. Se repliega, se cuida, se calla. Ese es el punto donde el silencio deja de ser una elección y se convierte en una estrategia. En los meses posteriores, hablar de lo ocurrido no era común. No porque la gente no quisiera hacerlo, sino porque no sabían hasta dónde podía hacerlo sin consecuencias. Las conversaciones se daban entre espacios muy cerrados, entre personas de absoluta confianza, en voz baja, sin entrar en detalles, sin mencionar nombres completos, sin dejar rastro. Ese tipo de comunicación no busca informar, busca sobrevivir, porque el miedo no terminó cuando se fueron los vehículos. Se quedó, se instaló y se transformó. Ya no era un miedo inmediato, ligado a lo que estaba ocurriendo en ese momento. Era un miedo prolongado, más silencioso, pero más constante. Un miedo que acompañaba las decisiones diarias. Salir o no salir. Hablar o no hablar. Preguntar o quedarse con la duda. Cada una de esas decisiones pasaba por ese filtro, y ese filtro se volvió parte de la vida cotidiana. Las escuelas siguieron funcionando, los negocios reabrieron, las calles volvieron a tener movimiento, pero nada era igual. Había temas que simplemente no se tocaban. Marzo de 2011 se convirtió en un punto que todos conocían, pero que pocos mencionaban directamente. Cuando alguien lo hacía, era con cuidado. Eso que pasó, lo de esos días, nada más no preguntes. Frases incompletas, referencias indirectas, porque ponerlo en palabras completas implicaba algo más que recordar, implicaba exponerse. Y esa exposición no era algo que la gente estuviera dispuesta a asumir fácilmente. En paralelo, las familias de las personas desaparecidas empezaron su propio proceso. Uno que no dependía del silencio, pero que tenía que convivir con él. Buscar, preguntar, intentar reconstruir lo que había pasado. Pero hacerlo en un entorno donde la información era limitada, donde el miedo seguía presente, donde no todos estaban dispuestos a hablar, eso genera una tensión constante. Por un lado, la necesidad de saber. Por el otro, el riesgo de preguntar. Y en medio, el silencio. Algunas personas decidieron romperlo parcialmente, dar testimonios, hablar con periodistas, participar en investigaciones. Pero incluso esos actos tenían límites. No siempre se podía decir todo. No siempre se podía señalar directamente. Había consecuencias posibles, y eso no se olvida. Con el paso de los años, el caso empezó a recibir más atención. Las investigaciones más amplias, más reportajes, procesos legales en otros países. Todo eso ayudó a que lo ocurrido en Allende dejara de ser completamente invisible. Pero dentro del pueblo, el silencio no desapareció. Se transformó, se volvió más selectivo, más controlado. Hay cosas que se pueden decir y cosas que no.
Y esa línea no siempre es clara para alguien que viene de afuera, pero para quienes viven ahí, sí lo es. Ese tipo de silencio no solo afecta la forma en que se habla del pasado, también impacta el presente. Porque cuando una comunidad aprende a callar, esa dinámica se queda, se vuelve parte de la identidad colectiva. No como algo que se celebra, sino como algo que se asume. Y romperlo no es fácil. No porque falten palabras, sino porque sobran razones para no usarlas. En Allende hay generaciones que crecieron después de 2011, que no vivieron directamente esos días, pero que crecieron en ese entorno, escuchando fragmentos, percibiendo tensiones, entendiendo que hay temas que se manejan con cuidado. Y eso también es parte del impacto, porque el silencio se hereda, no de forma explícita, pero sí en la forma en que se construyen las conversaciones, en cómo se evitan ciertos temas, en cómo se reacciona cuando alguien pregunta de más. Ese es el nivel en el que el miedo se vuelve estructura. No necesita estar presente todo el tiempo, solo necesita haber estado lo suficiente. Y en este caso lo estuvo. Las autoridades con el tiempo han reconocido lo ocurrido. Se han abierto investigaciones, se han emitido declaraciones, se han intentado reconstruir los hechos. Pero para muchas personas eso llegó tarde, porque lo que se necesitaba en ese momento no estuvo. Y eso no se corrige fácilmente. Esa ausencia inicial dejó un espacio que el silencio ocupó, y ese espacio sigue ahí, no siempre visible, no siempre evidente, pero presente. En cada conversación que se detiene, en cada nombre que no se menciona, en cada historia que se cuenta a medias. Porque en Allende el silencio no es solo falta de sonido, es parte de lo que pasó y de lo que sigue pasando. En Allende el tiempo siguió avanzando, como siempre lo hace. Días que se convierten en meses, meses que se vuelven años. El calor regresando cada temporada, el polvo cubriendo las calles, la rutina intentando reconstruirse encima de lo que pasó. Pero hay cosas que no se acomodan con el tiempo. Hay cosas que no se cierran. Y en Allende lo que ocurrió en marzo de 2011 quedó así, abierto. Uno de los puntos más difíciles de enfrentar es la incertidumbre en las cifras. ¿Cuántas personas desaparecieron realmente? No hay una respuesta única. Las cifras oficiales hablan de decenas. Algunas investigaciones señalan alrededor de 40 o 45 personas desaparecidas. Números que aparecen en reportes institucionales, en documentos que intentan darle forma a lo ocurrido. Pero esos números no coinciden con lo que muchas familias, testigos e investigaciones independientes han señalado. Ahí es donde la cifra cambia, se expande. Algunas estimaciones elevan el número a más de 100, incluso hasta cerca de 300 personas. Esa diferencia no es menor, no es un margen pequeño de error, es una brecha. Y esa brecha dice algo. Habla de lo difícil que ha sido reconstruir los hechos, de la falta de registros claros en el momento en que todo ocurrió, de personas que no fueron denunciadas de inmediato por miedo, de familias que no sabían a quién acudir, de casos que se quedaron sin documentar formalmente. Porque cuando el miedo está presente, denunciar no es automático. A veces ni siquiera es una opción. Y eso afecta directamente la forma en que se cuenta la historia. Porque no todos los nombres están en una lista. No todas las ausencias tienen un expediente. Y eso deja la historia incompleta. Esa es una de las razones por las que el caso de Allende sigue generando preguntas. No solo por lo que se sabe, sino por todo lo que falta por saber. En paralelo está la búsqueda de justicia.
Un proceso que ha sido largo, fragmentado y para muchas personas insuficiente. Con el paso de los años se han realizado investigaciones tanto en México como en Estados Unidos. Se han identificado responsables dentro de los Zetas. Algunos de ellos han sido detenidos o procesados por distintos delitos en distintos contextos. Entre esos nombres vuelve a aparecer Miguel Ángel Treviño Morales, señalado como una figura clave dentro de la estructura que tomó decisiones en ese periodo. Pero incluso con esas detenciones, la sensación de justicia completa no está. Porque una cosa es identificar responsables dentro de una organización y otra muy distinta es reconstruir todo lo que ocurrió a nivel local. ¿Quién dio las órdenes específicas? ¿Quién participó directamente en cada caso? ¿Dónde están las personas que desaparecieron? Preguntas que siguen abiertas y que no se responden solo con capturas. Las familias de las víctimas han tenido que sostener esa búsqueda durante años. No como un proceso lineal, sino como algo que se interrumpe, que avanza poco, que retrocede. Han buscado en registros, han hablado con autoridades, han participado en investigaciones, han intentado reconstruir lo que pasó con la información disponible. Pero ese tipo de búsqueda tiene un límite cuando no hay datos suficientes. Y ese límite se siente. Se siente en la frustración, en el desgaste, en la repetición de preguntas sin respuesta. A eso se suma otro elemento, que es el paso del tiempo. Porque con los años los recuerdos cambian, los testigos se van, la información se diluye. Y lo que ya era difícil de reconstruir se vuelve aún más complejo. Eso no significa que la búsqueda se detenga, pero sí que se vuelve más pesada, más incierta, más solitaria. En medio de todo eso, pues el pueblo sigue. Las calles siguen ahí. Las casas, las que quedaron, siguen en pie. La vida cotidiana intenta mantenerse. Hay nuevos negocios, nuevas generaciones, nuevas rutinas. Pero debajo de todo eso la herida sigue. No es visible en cada momento, no está presente en cada conversación, pero está. En la forma en que se evita profundizar en ciertos temas, en cómo se mencionan los hechos de forma indirecta, en la manera en que algunas familias siguen esperando. Esa es la herida abierta. No sangra de forma constante, pero no cicatriza. Porque para cerrar algo así se necesita más que tiempo. Se necesita verdad, se necesita claridad, se necesita saber qué pasó con cada persona. Y eso no se ha logrado completamente. En algunos casos se han encontrado indicios, fragmentos de información, pistas que ayudan a entender partes de lo ocurrido. Pero no hay una reconstrucción total. Y mientras no la haya, el caso no se cierra. También está el tema de la memoria. ¿Cómo se recuerda lo que pasó? ¿Cómo se cuenta? ¿Cómo se transmite a quienes no lo vivieron directamente? En Allende esa memoria no está en un solo lugar. No hay un relato único, completo, oficial que todos compartan. Hay fragmentos, historias parciales, recuerdos que se cuentan en espacios privados. Y eso hace que la memoria sea inestable. No porque sea falsa, sino porque está incompleta. Y esa incompletud genera algo más. Duda, no sobre si ocurrió, eso está claro, sino sobre los detalles, sobre el alcance, sobre todo lo que no se pudo documentar. Y esa duda también forma parte de la herida, porque no permite cerrar el ciclo, no permite decir, esto fue todo. Deja siempre una parte pendiente. En términos institucionales, el caso ha tenido avances. Se han abierto expedientes, se han hecho declaraciones, se han reconocido hechos. Pero para muchas personas eso no es suficiente, porque el impacto no fue institucional, fue personal, fue directo. Y ese tipo de impacto no se resuelve solo con procesos legales. Se resuelve, o al menos se intenta resolver con respuestas.
con información clara, con reconocimiento completo. Y eso sigue en proceso. Lo que ocurrió en Allende no es solo un evento del pasado, es algo que sigue teniendo efecto en el presente, en la forma en que se vive, en la forma en que se habla, en la forma en que se recuerda. Y mientras haya preguntas sin respuesta, mientras haya nombres sin destino confirmado, mientras haya familias esperando, no se puede hablar de cierre, porque hay cosas que simplemente no se cerraron. Y en este caso, esa apertura no es solo un detalle, es lo que define todo. En Allende, el presente no se ve distinto a simple vista. El sol sigue cayendo igual. El calor sigue pegándose a la piel desde temprano. El polvo sigue levantándose en cada paso, metiéndose en los zapatos, en las casas, en la garganta. Las calles tienen movimiento. Hay gente que va y viene. Negocios abiertos, sonidos cotidianos que regresaron con el tiempo. Puertas que se abren, radios encendidos, conversaciones que llenan el aire en ciertos momentos del día. Si alguien llega sin saber lo que pasó, podría pensar que es un lugar como muchos otros del norte. Tranquilo, normal, pero esa normalidad tiene capas, porque debajo de todo eso hay algo que no se fue. No es visible de inmediato, no está en cada esquina, no aparece en cada conversación, pero está. En cómo algunas casas siguen cerradas más tiempo del necesario, en cómo ciertos espacios se evitan sin que nadie lo diga, en la forma en que algunas miradas cambian cuando se menciona el pasado. Eso no desaparece, se queda. Con el paso de los años el pueblo ha intentado seguir, no como si nada hubiera pasado, sino porque no hay otra opción. La vida no se detiene por completo, incluso cuando algo así ocurre. Hay nuevas rutinas, nuevas generaciones, gente que creció después de 2011 y que conoce lo ocurrido de forma indirecta, a través de fragmentos, de comentarios sueltos, de silencios que dicen más que las palabras. Y ahí es donde aparece una tensión constante entre memoria y olvido. Recordar implica abrir lo que duele, implica volver a nombrar, a reconstruir, a enfrentar lo que no se resolvió. Pero olvidar tampoco es una solución, porque lo que no se nombra no desaparece, se queda en otra forma. Más difusa, más difícil de identificar, pero igual de presente. En Allende, esa tensión no se resuelve de forma clara. Hay quienes intentan mantener viva la memoria. Familias que siguen buscando, que siguen preguntando, que no dejan que los nombres se pierdan, que repiten historias, que conservan fotos, que conservan o que sostienen la ausencia como algo que no puede ignorarse. Y también hay quienes prefieren no volver a ese punto, no por indiferencia, sino por cansancio, por protección, por la necesidad de seguir adelante sin cargar todo el tiempo con lo que pasó. Ambas posturas existen y conviven, a veces en la misma calle, a veces en la misma familia. Eso hace que el presente sea complejo. No es un lugar detenido en el pasado, pero tampoco es un lugar completamente separado de él. Es algo intermedio, un espacio donde lo que ocurrió sigue influyendo, aunque no se mencione todo el tiempo. Y eso se siente, no como un golpe constante, sino como una presencia baja, como algo que está en el fondo acompañando cada decisión, cada conversación, cada silencio. Las casas que quedaron vacías, las que fueron intervenidas, las que se reconstruyeron, todas forman parte de ese mapa invisible que el pueblo carga. Un mapa que no aparece en ningún plano oficial, pero que todos conocen. Ahí vivían, ahí pasó algo, ahí falta alguien. Referencias que no necesitan explicación porque el contexto ya está, y ese contexto no se borra. Con el tiempo se han hecho intentos por documentar lo ocurrido, por entenderlo, por darle forma.
investigaciones, reportajes, procesos legales. Todo eso ayuda a que el caso no quede completamente en el olvido. Pero hay una diferencia entre documentar y cerrar. En Allende eso no se ha cerrado, porque cerrar implicaría tener todas las respuestas, saber qué pasó con cada persona, entender completamente cómo ocurrió todo. Y eso todavía no existe. Por eso, el cierre no puede ser definitivo. Se queda abierto, como una pregunta que no termina de formularse, como una historia que no tiene último capítulo. Y eso es lo que deja una sensación distinta. No es solo tristeza, no es solo miedo, es algo más difícil de definir. Una incomodidad que se queda, que aparece en ciertos momentos, que se activa con una palabra, con un recuerdo, con una ausencia que nos explica. Porque Allende no es solo un lugar donde ocurrió algo, es un lugar donde algo sigue. No de la misma forma, no con la misma intensidad, pero sigue. En el silencio que no desapareció, en los nombres que aún no se dicen, en las preguntas que siguen sin respuesta. En todo eso hay algo que no se va, algo que permanece, algo que, incluso ahora, todavía pesa. Y así es como damos por concluida esta emisión sobre el caso de la masacre de Allende. Espero que este programa les haya gustado, que el tema les haya interesado, pero sobre todo que el día de hoy hayamos aprendido un episodio más de nuestra historia. Los invito a seguir el hilo del terror y lo inexplicable mañana a las 10 de la noche, hora de México, en la hora macabra, en vivo por Facebook Live. Les recuerdo que este capítulo estará disponible en mi canal de YouTube y Spotify, donde me pueden encontrar como Kaboom Podcast. Síganme y formen parte de esta comunidad siniestra. Y si quieren escuchar leyendas y cuentos cortos de terror y más, entren a mi canal de WhatsApp. Muchísimas gracias por acompañarme en esta emisión de Perturbador. Muy buenas noches y como siempre les deseo, dulces pesadillas. ¡Chao, chao!